La FDA hoy acaba de comparecer, ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS. Pues ya han oído a la ministra de Sanidad. Estamos a la espera de lo que digan las autoridades europeas, pero por lo pronto la suspensión de la vacunación de Janssen en Estados Unidos ha provocado que la compañía paralice los suministros previstos en Europa. El gobierno estadounidense ha optado por la paralización después de detectar 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta paralización va a afectar, ya veremos de qué manera, al ritmo de vacunación. Por lo pronto, el Ministerio de Sanidad ha informado hace unos momentos de que Canarias, al igual que el resto de comunidades, no recibirá mañana el envío previsto de Janssen. Apenas 3 horas después de que el gobierno canario mostrase su certeza de que los plazos de inmunización se iban a cumplir. Javier Hernández. Sí, el presidente Torres se ha reafirmado hoy ante el Pleno. El 70% de la población canaria estará vacunada antes de que finalice este próximo verano. No en vano, ese es el umbral que marca la inmunidad colectiva, el elemento clave para impulsar la recuperación económica del archipiélago. El ritmo de vacunas se ve comprometido, pero el de contagios se mantiene. Las islas han contabilizado 211 nuevos contagios y una muerte más por COVID. Pero aumenta la preocupación en algunos hospitales por la alta ocupación de camas en cuidados intensivos. Cristina Suárez. Pues sí, quedan pocas camas disponibles de UCIs para atender a pacientes de COVID. Este martes hay 79 personas ingresadas en críticos de todos los hospitales de Canarias y parece que la tendencia va en aumento porque según la estadística 3 de cada 10 pacientes de COVID van a terminar en la UCI. ¿Es el superávit un síntoma de mala gestión? No para los partidos que apoyan al gobierno de Canarias, pero sí para los de la oposición, que hoy han criticado en el Parlamento que el Ejecutivo haya dejado sin gastar 232 millones de euros. El consejero de Hacienda ha defendido la gestión asegurando que son fondos comprometidos, pero no sobrantes. Un esfuerzo en los servicios públicos sin precedentes en la historia de Canarias. Incrementamos el presupuesto de sanidad un 23,3%. 5.000 trabajadores. El gobierno estatal, mientras tanto, asegura que las ayudas europeas a la reconstrucción van a suponer una especie de plan Marshall para nuestro país. Además, se ultiman ayudas específicas para Canarias, 42 millones para el plan de empleo y una treintena para el plan contra la pobreza. El campamento de inmigrantes de Las Raíces no se va a desmantelar. Lo ha querido dejar claro el delegado del gobierno que ha defendido el funcionamiento de este centro tras visitarlo hoy por primera vez. Aunque ha arremetido contra el instalado en las afueras del recinto, Anselmo Pestana ha rechazado las críticas contra las condiciones en las que se encuentran las personas alojadas en el campamento, después de que incluso el presidente del Parlamento de Canarias pidiera su cierre por considerarlo inhumano. Y un veredicto que ya es público. Marco José Hernández ha sido declarado culpable de asesinato con ensañamiento por la muerte de su padre, el abogado y poeta José Rafael Hernández. El jurado popular... Si el acusado Marco José Hernández es culpable de causar intencionadamente y siendo consciente de ello la muerte de su padre. Culpabilidad por 8 votos. Bueno, ya escuchan el veredicto de esta misma tarde. No han contemplado la eximente por problemas mentales, que era la estrategia en que basó su defensa. La condena podría llegar a los 25 años de prisión. Tragedia familiar en Las Palmas de Gran Canaria, donde un joven de 19 años ha sido detenido por matar presuntamente a su tío. El detenido asegura que lo mató porque este había acabado antes con la vida de su abuela. Dentro de la vivienda se encontraron los 2 cuerpos sin vida. Y el mar no parecía a primera vista embravecido, pero van a ver cómo la fuerte resaca o mar de fondo puso en apuros a 2 pescadores de Fuerteventura. Estaban calando en la zona de Piedra Playa, en el Cotillo, cuando el mar hizo volcar la barca tirándolos al agua. Uno de los pescadores se golpeó la cabeza con una roca, pero ambos se encuentran ya en buen estado. Bueno, un día más. Parecen contenerse los contagios en las islas, pero sin que puedan reducirse notablemente. 211 nuevos casos de COVID y un fallecimiento. Pero ahora mismo preocupa la presión en las unidades de cuidados intensivos. Cristina Suárez, la estadística de ingresados juega en contra.
Exacto, además, según esa estadística, 3 de cada 10 pacientes de COVID van a terminar ingresando en la UCI. En este momento hay 79 pacientes de COVID ingresados en las unidades de críticos de los hospitales canarios. Este es el peor momento de toda la pandemia en el archipiélago. En las UCIs los pacientes llegan a estar hasta 80 días, es demasiado tiempo y causa un efecto devastador en el organismo. Además, hay que desterrar la falsa creencia de que hay seguridad en el núcleo familiar. Es absolutamente falso. De hecho, los ingresos en las UCIs de las últimas semanas han sido familias al completo. Canarias no va a recibir mañana las 6.000 dosis previstas de la vacuna de Janssen. Los laboratorios que la fabrican retrasan la distribución en toda Europa después de que Estados Unidos paralizara temporalmente la vacuna. La razón está en 6 casos raros de coágulos detectados en aquel país, 6 de 7 millones. La Agencia Europea del Medicamento también estudia esos casos. Johnson & Johnson retrasa la distribución de la vacuna de Janssen en Europa. La farmacéutica ha tomado la decisión después de que Estados Unidos paralizara la vacuna tras detectar 6 casos raros de trombosis entre casi 7 millones de personas vacunadas. La FDA ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso de esta vacuna, la de Janssen. El retraso en la distribución de Janssen significa que este miércoles no llegan a Canarias las primeras 6.000 dosis que estaban previstas. Vamos a ver qué nos dice la FDA, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento sigue investigando los 6 casos de Estados Unidos porque aseguran aún no está claro si hay relación entre los trombos y la vacuna. Queda pendiente conocer cómo afectará este retraso al plan de vacunación. Estaba previsto que España recibiera hasta junio 5,5 millones de dosis de Janssen. Los efectos secundarios de Janssen nos recuerdan a lo ocurrido con AstraZeneca, pero en ambos casos vemos que la proporción de afectados es bajísima. En el caso de la de Janssen se han dado 6 casos de 7 millones de dosis administradas en Estados Unidos, que es un porcentaje menor incluso al de AstraZeneca, donde se han detectado 222 casos de 34 millones de vacunaciones. Esto es un caso de trombos por cada 100.000 dosis administradas, mientras que en Estados Unidos, si los datos se quedan como están, sería un caso por más de 1 millón de dosis suministradas. La incidencia es muy baja, pero el ritmo de vacunación queda comprometido. Ya veremos hasta qué punto, porque las autoridades españolas y europeas fiaban a la nueva vacuna la aceleración en la llegada de nuevas dosis. Poco antes de conocerse esta noticia, el gobierno canario se reafirmaba en que los plazos se van a cumplir. Javier Hernández. Sí, el Gobierno mantiene su intención de tener vacunado al 70% de la población antes de que finalice este próximo verano. Para conseguirlo se han habilitado 250 puntos de vacunación y se ha contratado a 1.500 enfermeros. Además, esta semana han llegado al archipiélago 43.000 dosis de la vacuna de Pfizer y 12.000 de la de Moderna. Para la próxima semana se esperan otras 63.000 dosis de la vacuna de Pfizer, a expensas de lo que decida mañana el Consejo Interterritorial de Salud sobre la vacuna de Janssen, ahora mismo suspendida por el Ministerio de Sanidad. Preocupa el fin del estado de alarma. Y esto lleve consigo a que el escudo social se pueda quebrar, cosa que estoy convencido que no va a ocurrir. Caminaremos con la renta de ciudadanía, que indudablemente caminaremos exigiendo el mejor desarrollo del ingreso mínimo vital, que aumentaremos también las partidas para el tercer sector, son necesarias aumentarlas, a Cáritas, a Cruz Roja. Afianzadas las ayudas, la otra preocupación está en el ritmo de vacunación. El Gobierno de Canarias ratifica que a finales de agosto el 70% de la población canaria estará inmunizada. Lo hace, eso sí, con peros. Para eso lo importante, lo esencial es que tengamos suministro suficiente. Está todo preparado para dar respuesta. Hay 250 puntos habilitados para la vacunación, 1.500 enfermeras destinadas exclusivamente a inocular los sueros y apertura de centros de vacunación masivos. Al margen de la logística, las cepas, los protocolos, la confianza en las vacunas y la incidencia. Hay que espabilar. Mire, la gente está muy confusa. La gente está muy ansiosa. Usted tendría que venir aquí a darnos explicaciones de por qué la incidencia acumulada de 14 días en la isla de Gran Canaria y Tenerife, que son las más pobladas, en vez de bajar, ha aumentado 14 puntos en 5 días.
Críticas también a la escasez de camas UCI en Fuerteventura. La Consejería de Sanidad defiende su actuación y además anuncia. Toda la evolución de sus indicadores pues apuntan claramente a que vamos a bajar el nivel de protección. El resto de islas, a tenor de los datos, parece continuarán igual. El uso del superávit y el grado de ejecución presupuestaria han sido también objeto de debate hoy en el hemiciclo. La oposición acusa al Gobierno de incompetencia al gestionar los 232 millones de superávit presupuestario. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha recordado que ese dinero está ya comprometido en gasto público y que en cualquier caso la cifra de superávit no se consolida hasta el próximo mes de junio. Rodríguez ha recordado que las reglas fiscales están ahora suspendidas a causa de la pandemia. El superávit es un concepto de alto impacto con reglas fiscales vigentes y es de impacto nulo sin reglas fiscales. Es sencillamente un asiento contable. No tiene ningún efecto. Pues ya que hablamos de dinero público, el Gobierno estatal ha elevado las perspectivas del Plan de Recuperación Europeo comparándolo con un nuevo Plan Marshall, el que ayudó a la economía europea a remontar tras la Segunda Guerra Mundial. A España le corresponden 140.000 millones, pero aparte de eso, el Consejo de Ministros, Jonathan Denis, ha dado el visto bueno a una importante partida para el empleo de las islas. Sí, concretamente 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias, que irá destinado a programas que fomenten tanto la creación de empleo como el mantenimiento del mismo. Se tendrá en cuenta, dicen, a los sectores más vulnerables, como los jóvenes o los desempleados de larga duración, pero también a todos aquellos que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Precisamente, como decíamos, para combatir la crisis económica derivada de esta pandemia, Pedro Sánchez ha presentado hoy aquí ese plan de recuperación y de transformación de la economía española que el Gobierno tiene que presentar ante Bruselas antes de final de mes para recibir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Pedro Sánchez ha presentado las líneas maestras de este plan, que tiene una buena partida de inversiones y entre ellas la mayoría van destinadas a fomentar una movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas y la transformación digital. Son en total más de 100 líneas de actuación y una de ellas exclusivamente de 3.400 millones de euros para modernizar el sector turístico. Algunas estimaciones sobre los efectos que pueda tener este plan en la economía española están ahí. Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir del año 2021. La creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio. Pedro Sánchez también ha hablado a lo largo de la tarde sobre Canarias en el Senado. Ha sido durante la sesión de control y tras una interpelación del senador de Coalición Canaria, de Fernando Clavijo, en la que le ha recordado la difícil situación por la que está atravesando el archipiélago y le ha reprochado que esté abandonando a sus ciudadanos. Pedro Sánchez le ha respondido que aunque coincide en el diagnóstico de la situación dramática, ha dicho que vive el archipiélago, no es verdad que el Gobierno no esté haciendo nada por Canarias. De hecho, ha enumerado todas las partidas que el Ejecutivo ha destinado a las islas en los últimos meses y ha dicho que su compromiso es firme e inequívoco. Pero esta no es la única vez que a lo largo de la tarde se ha hablado en el Senado sobre Canarias. También el senador de la agrupación socialista Gomera, Fabián Chinea, le ha preguntado a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, a Ione Belarra, cuándo tienen pensado transferir los 30 millones de euros que le corresponden a las islas del plan de lucha contra la pobreza. Ella ha respondido que ya están trabajando con Hacienda y que esa transferencia es cuestión de semanas. En los peores momentos de nuestra historia nos están dejando atrás y sus discursos triunfalistas y toda su propaganda es incapaz de tapar una realidad que cada vez es más dura y descarnada. Señoría, yo puedo compartir la situación dramática, muy difícil, muy compleja que está viviendo Canarias, pero lo que no puedo compartir es que el Gobierno de España no esté haciendo todo lo que puede por Canarias. Los cabildos de los ayuntamientos son en mi tierra los que afrontan en primera línea la atención de las familias más necesitadas y necesitan contar con los medios y recursos que sean imprescindibles para que nadie se quede atrás. Estamos trabajando ya con el Ministerio de Hacienda para que con carácter inminente, es decir, en las próximas semanas, Canarias pueda disponer ya de esos 30 millones de euros del programa para la lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, que me consta que son imprescindibles ahora mismo en su tierra.
Esta tarde ha llegado una patera al sur de Gran Canaria con 25 personas a bordo, entre ellos un menor. También esta tarde se ha puesto en marcha en el centro de acogida temporal para inmigrantes de las canteras en Tenerife un amplio dispositivo policial preventivo por parte del Cuerpo Nacional de Policía. La razón es que fueron alertados por los trabajadores del campamento ante el comportamiento poco adecuado de un grupo de usuarios que reclaman poder abandonar la isla y proseguir su camino hacia la península. Tras permanecer en Canarias, muchos de ellos más de 7 meses. Aseguran que prefieren retornar incluso a su país de origen antes que permanecer en el centro. Se quejan de las malas condiciones. Por cierto que ha habido visita del delegado del Gobierno en Canarias al Centro de las Raíces, también en Tenerife, junto a la ONG que lo gestiona. Anselmo Pestana ha dicho que la atención que reciben los migrantes es buena y que es normal que haya habido problemas al inicio, pero que la situación, dice, ha ido mejorando. En Las Raíces trabajan ya 270 personas y se espera que sean 300. Hay un campamento organizado con profesionales, con médicos, con juristas, con psicólogos, con trabajadores sociales, con enfermeros, con gente especializada. Yo saludo de verdad el esfuerzo que está haciendo Accent por mejorar las cosas. Esas mejoras tienen en cuenta el Ramadán. Desde hoy desayuno y cena serán con la oscuridad y la cena comenzará con la tradicional sopa con la que se rompe el ayuno. Pestana ha negado que se vaya a cerrar Las Raíces y ha hablado de las quejas de algunos migrantes sobre el campamento de fuera. Criticaban esos propios migrantes el campamento que está fuera, ¿no? Que me gustaría que a lo mejor algunas autoridades sanitarias están prestas a ayudar a la gente, que vayan allí y a lo mejor vean las condiciones sanitarias en las que se alojan las personas que van allí, ¿no? Y hablan de que afuera se circula alcohol, que se medican a la gente sin indicaciones médicas, en fin, cosas que alteran la buena convivencia después en el interior del centro, ¿no? Pestana pide que se confíe en el campamento de Las Raíces como en cualquier otro de las islas. Pocos ojos han visto tan de cerca el drama que se vive en el mar como los del fotoperiodista gran canario Borja Suárez. En su exposición SOS Humanidad en Peligro narra 20 años de migración irregular en Canarias a través de una selección de 50 fotografías. Nadie se va de casa salvo que la casa sea la boca del tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tienes que entender que nadie mete a sus hijos en un barco, salvo que el agua sea más segura que la tierra. La intención es que esto sirva un poquito para concienciar a las personas, que vengan aquí, que despierten y que se quiten esa venda de los ojos, ¿no? Y los suyos, tras el objetivo, llevan contando historias desde la costa 20 años. Ojalá pudiese decir que hemos cambiado a mejor, ¿no? Que la atención es mejor, que los medios... Ha ido todo a peor. Yo viví la crisis del 2006-2007 y no he visto ni la xenofobia, no he visto gente tirada en un muelle cuando llegaron más de 30.000 personas a las islas, no he visto campamentos masificados como están ahora. 50 fotografías que cuentan llegadas, reencuentros y muertes, pero que también es crítica con la gestión y la denuncia. Se están ocultando cosas porque se están haciendo mal. Entonces quienes tienen el poder no pueden mirar para otro lado. O sea, se les están vulnerando los derechos a cientos, a miles de personas. 2 décadas fotografiando a las personas que llegan desde una playa o desde un muelle, pero sigue sin acostumbrarse. Que nos siga afectando, eso es lo que nos tiene que ocurrir, para que nos sigan motivando, pues mirar a estas personas como seres humanos, no como inmigrantes. SOS Humanidad en Peligro estará expuesta en el Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana hasta el 30 de abril y Borja Suárez apunta que solo hay que llevar la empatía. Detrás de cada imagen hay una historia. Se han quedado bloqueados sin poder regresar a casa. Les hablamos de 55 marineros de origen ruso y ucraniano que llevan más de un año viviendo en 2 embarcaciones en el puerto de La Luz y de Las Palmas. La empresa armadora les adeuda más de 300.000 euros. Piden que les paguen lo que les deben y les permitan regresar a su país. El Galileo lleva más de un año atracado en el muelle grande naciente. A su lado, el Frío V. Ambos barcos comparten armador y problemática. Los 55 tripulantes continúan trabajando en reparaciones, pero llevan meses sin cobrar sus sueldos. El Frío V es un barco mercante. Una vez se produce un impago de salario de más de 2 meses, tienen el derecho a ser repatriados y a recibir sus sueldos a través de una garantía financiera.
pero la compañía que funciona como garantía lleva meses retrasando el pago. La situación para la tripulación del Galileo es aún más compleja. Es un barco pesquero y queda fuera del convenio internacional. No hay ninguna herramienta que las autoridades locales españolas puedan utilizar para intentar forzar estos pagos. Who 6 months, who 7 months, who one year and wait payment and repatriation company only promise next week, next month. Plenty guys stay here 1 year and more. Confían en que Pescadland, la empresa encargada de los pagos en la isla, negocie con el armador. Puestos en contacto con ellos, no han querido hacer declaraciones. Aún continúa la conmoción en Las Palmas de Gran Canaria tras el crimen cometido anoche. Un joven de 19 años ha sido detenido tras confesar a la policía que había matado a su tío porque éste había acabado con la vida de su abuela. Ambos cuerpos sin vida, una mujer y su hijo, fueron hallados en el interior de la vivienda. Según ha podido saber Televisión Canaria, el joven pasó la noche en el hospital, presentaba heridas leves en manos, pecho y cabeza. Fueron los vecinos los que avisaron a la policía alertando de una riña. Cuando los agentes llegaron al inmueble encontraron los dos cadáveres. En el domicilio residían una mujer y su hijo. El detenido estaba pasando una temporada con ellos. El Parlamento de Canarias ha mostrado su rechazo al último caso de violencia machista en Gran Canaria con un minuto de silencio al que le ha seguido la lectura de un manifiesto. Este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres. Rechazo a ese caso del que le hemos hablado y también repulsa por las 97 vidas arrebatadas desde que hay registros desde 2003. Dice el Gobierno que se niega a poner el contador a cero porque no se pueden olvidar al resto de mujeres víctimas de violencia machista. Y ya sabemos el veredicto, culpable de asesinato agravado con ensañamiento. Lo acaba de decidir el jurado popular en el juicio contra Marcos José Hernández por la muerte de su padre en 2018 en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Si el acusado Marcos José Hernández es culpable de causar intencionadamente y siendo consciente de ello la muerte de su padre. Culpabilidad por 8 votos. No ha sido declarado en cambio culpable del abandono de su madre, enferma durante años. La defensa alegó durante el juicio que el acusado padecía problemas mentales, pero el jurado lo ha considerado, como decimos, culpable de asesinato. Se enfrenta a una posible pena de 25 años de prisión. Y esta tarde los bomberos del Parque de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, han intervenido en un incendio en el interior de una vivienda, en la calle 22 de Mayo. Las llamas se originaron en la habitación de una segunda planta. Una mujer de unos 70 años que estaba en la habitación contigua ha tenido que ser atendida por inhalación de humo y trasladada a un centro hospitalario. A la zona han acudido también agentes de la Policía Nacional y efectivos del Servicio de Urgencias Canarias. Fuego también en una nave industrial en Seseña, en Toledo. Imágenes impresionantes de las llamas que han originado una gran nube de humo que era visible desde varios kilómetros. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de la zona, de Illescas, de Orgaz, de Toledo y 14 dotaciones de Madrid. Además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, el Ayuntamiento ha activado el plan de emergencia municipal en fase de alerta y recomienda a los vecinos que cierren las ventanas y puertas de sus viviendas y se mantengan en el interior junto con sus animales domésticos. La superficie afectada es de 52.000 metros cuadrados. Son 4 naves diferentes las que están ardiendo aún. Y en el Lanzarote, desde allí nos llega una trágica noticia. Un hombre ha fallecido tras ser rescatado del mar en la zona de Los Charcones, en Yaiza. Una mujer avisó de que no localizaba a su pareja, que había ido a pescar. Se activaron los servicios de emergencia y fue localizado su cuerpo flotando en el agua. Ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. Y les vamos a mostrar otro susto en el mar, el que se llevaron ayer 2 pescadores profesionales que se encontraban calando en la zona de Piedra Playa, en el Cotillo.
Van a ver que se acercan demasiado a la orilla y un golpe de mar por el rebozo, por el mar de fondo, los tira de la barca. Tuvieron que ser ayudados por otras personas que se encontraban en la zona. También el barco de apoyo es el que interviene en un momento dado para retirar el chinchorro. Uno de los pescadores se golpeó la cabeza con una roca, pero ahora mismo ambos se encuentran bien. Y en La Palma, el vertido de neumáticos en espacios naturales se ha convertido en un problema de difícil solución. En los llanos de Aridane se han producido 5 recogidas durante el año en distintos puntos y el Seprona está investigando quiénes pueden ser los responsables. En los últimos años la imagen se repite de forma periódica, neumáticos usados sobre la colada del volcán San Juan o zonas cercanas, de los que se desconoce su procedencia. Entendería 4, 8 ruedas, lo que no puede ser 300 que llevamos desde enero, febrero. Uno de los últimos que fue en las coladas por debajo del tubo volcánico, pues yo entiendo que es porque les coge de paso, de donde vengan o porque no los ve nadie. Unos vertidos que se producen en espacios naturales e incluso protegidos. El Seprona se encuentra investigando en las inmediaciones. Los talleres legales, pues todos sabemos que cuando vamos a cambiar una rueda nos cobran un canon y tienen la retirada gratuita. No creo que un taller legal, teniendo retirada gratuita de este material, de estos artículos, pues se arriesgue a tirarlos, que no tiene por qué. Por lo tanto, entendemos que son talleres ilegales y la policía pues está buscando dónde puede ser. La Guardia Civil busca responsables de una situación que afecta gravemente al medio ambiente y en su degradación también a las personas. Cruz Roja, en La Gomera, atendió a casi 5.000 personas vulnerables durante el año pasado, lo que incrementó su actividad en un 130% respecto a 2019. Hoy han hecho balance de estos últimos meses marcados por la pandemia, además de la atención personal con reparto de alimentos, medicación o la toma de temperatura en el puerto de la capital en pleno estado de alarma. La crisis humanitaria de la migración también llegó a La Gomera. Cruz Roja ha estado presente también en esa primera asistencia a los migrantes que llegaron a Playa de Santiago y Valle Gran Rey. El voluntariado sigue siendo fundamental. En estos meses ha superado los 330 voluntarios. Empezó el problema económico, los ERTE, la existencia de caseríos aislados, la falta de comunicación rápida o de acceso a productos básicos no era posible. Entonces había que crear toda una infraestructura. Bueno, y una circunstancia positiva que nos hemos encontrado en esta pandemia, el aumento del número de personas, algunas de ellas mayores de 70 años, que quieren aprender un idioma. El inglés sigue siendo la asignatura pendiente de muchos, pero además ha crecido el interés por otros idiomas como el árabe, el chino o uno más sencillo, el portugués. Einen Kaffee und einen Dessert. Ich hatte eine Kuchen. Se trata de una clase donde aprenden alemán, que junto al inglés continúan siendo los idiomas más demandados, pero no son los únicos. Todo el mundo quiere aprender inglés, todo el mundo quiere engancharse, lo dejó en algún momento y suele ser la primera opción de los estudiantes, aunque evidentemente hay otras. Alemán también tiene su empuje, francés. Tenemos también otras lenguas como el árabe, chino, portugués, que también hay gente que está demandando también ese tipo de idiomas. Esta pandemia además ha hecho que cambie el perfil del estudiante de idiomas. Normalmente nos manejamos entre unos 14 años la más baja y podemos encontrarnos con alumnos que pueden llegar a tener hasta 80 años. Indudablemente, después de este año que hemos tenido, pues la edad, ese margen de edad, evidentemente han venido más alumnos con una edad quizás superior, evidentemente adultos. Buscan llenar algo, un hueco en su vida, algo que quisieron hacer en algún momento y que no pudieron y que ahora ven la oportunidad. Una oportunidad que muchos están aprovechando para aprender ese idioma que siempre han querido, no solo porque pueda ayudarles en un futuro en el ámbito laboral, sino también por poder cumplir ese sueño de hablar en otro idioma. 1 de cada 6 jóvenes en Canarias no consigue terminar la ESO, según datos del año 2020, pero hay ONGs que aseguran que esta situación se ha agravado con la pandemia. En Tenerife, la Fundación Don Bosco ha creado un proyecto para captar a esta parte de la juventud. ¿Puede venir? Sí. Un momentito. A ver. Eso quiere el significado. Taja llegó hace 3 años en una patera. Sin apenas estudios, ahora su vida ha dado un giro. Haciendo cursos, estudiando, estuve aquí en el centro, me ha ayudado mucho también.
y cuando terminé el centro menor me mandaron al centro mayor. Como él, Melanie también ha decidido volver a la escuela. Aprende lengua y matemáticas gracias a la Fundación Don Bosco. Porque, no sé, me tendré que sacar algo y me quiero sacar la ESO. Pero como que quiero ser independiente por mí misma, no por mis padres, no, sino por mí. Forman parte de ese colectivo de jóvenes que han conseguido dar un cambio a su futuro y salirse de los últimos datos de la encuesta de población activa. Destaca que un 18% de las personas de entre 18 y 24 años no completa la educación secundaria. Actualmente nos preocupa en Canarias, a la Fundación Don Bosco, el porcentaje de jóvenes que salen del sistema educativo sin una titulación que les permita insertarse en el mundo del empleo, tener posibilidades. El proyecto prelaboral de Don Bosco trabaja para dar esperanzas a esa parte de la juventud. La comunidad musulmana en Canarias se prepara para la celebración del Ramadán. En 2020 lo vivieron confinados, como todo el mundo, y este año las restricciones les permiten cierto alivio, aunque solo van a poder reunirse familias convivientes. Se trata de un mes muy especial para los musulmanes con un importante significado. Después de Ramadán, para que salga mejor, para que salga de un buen resultado, para que salga un buen creyente, para no robar, no hablar de la gente. Ese es el objetivo fundamental de Ramadán. En las tiendas con productos halal que están permitidos por el Islam, el trasiego de clientes es constante. La hora de romper el ayuno necesita unas cosas que son especiales, que son buenas. Durante este mes las casas huelen a pan recién hecho y las mesas se llenan de los mejores y más típicos productos de los países de origen. Comemos con harira, una cosa relacionada con esas cositas, con esa comida, shbekia. Como están viendo ahí, los dulces. Shbekia es un dulce marroquí hecho con sésamo, miel, almendra. Un mes que se vive por segundo año en pandemia, pero con la misma ilusión de siempre. Bueno, pues ya se nos ha despertado el apetito. El crucero de lujo World Voyager visita hoy el Hierro en su recién estrenada ruta por Canarias. Esta mañana atracaba a primera hora en el puerto de La Estaca. A bordo hay medio centenar de pasajeros, la mayoría alemanes, que han superado los controles anti-COVID para disfrutar del viaje y de las instalaciones de este barco, que tiene base en el puerto de Santa Cruz de Tenerife durante su estancia en las islas. Es la curiosa imagen que cada mañana se encuentran los vecinos del puerto de Vueltas, en el municipio gomero de Valle Gran Rey. Ese chucho, esa mantarraya, se acerca a la costa para comer y espera en la escalinata su alimento, vaya, como los chuchos de toda la vida, los de tierra. El vídeo compartido en redes sociales supera las 200.000 reproducciones. Hablamos de cultura, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Los músicos concretamente se han quedado sin festivales, en muchas ocasiones tampoco pueden actuar en la vía pública por las restricciones sanitarias. Un grupo de artistas de Tenerife ha puesto en marcha un proyecto audiovisual para poder minimizar estos efectos negativos del COVID en la cultura. Sonido graba, cámara graba. Emilio, mi guerra, toma uno. Comienzan las grabaciones de la sexta temporada de Acústicos Puipana, un proyecto puesto en marcha por un grupo de artistas canarios que ofrecen la oportunidad a otros artistas de mostrar su trabajo en formato audiovisual y difundirlo a través de las redes sociales. Hacemos una sesión de grabación en exterior en directo con un equipo semiprofesional o profesional, si podemos decirlo, para su sucesiva emisión en nuestras redes. Y para que ellos lo puedan utilizar también, aparte para difusión y para promoción, para apuntarse en festivales, concursos, certámenes. El objetivo del proyecto es generar una base de datos, una gran base de datos de composiciones que se hacen aquí en Canarias, que son unas muy buenas composiciones y desgraciadamente las tenemos al lado y hablo en primera persona y no las conocemos. Porque ese es uno de los requisitos. Tienen que ser temas propios de artistas que residan en Canarias y han de estar grabados al aire libre, en un paraje natural de las islas. Emilio Cedrés también es músico, repite experiencia en Acústicos Puipana. Utilizo muchas veces las cosas que grabo para presentarme certámenes o cosas así. Y de hecho, la primera vez que grabé aquí, me cogieron un certamen en la península, en Abrir para Vivir, me cogieron gracias a ese vídeo.
y la verdad que para material, para enviar a bares y cosas es súper bueno eso. Una herramienta para darse a conocer al público y encontrar oportunidades laborales. Acústicos Puipan hasta en las redes y adaptan sus tarifas al bolsillo resentido de cualquier artista en tiempos de COVID. Bueno, volvemos al cine. La noche más freak del Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la tarde más freak. En esta ocasión se van a proyectar 6 películas durante 3 días en el edificio Miller. Cada jornada un largometraje y un corto. Entre los géneros que van a amenizar las sesiones más gamberras del festival, pues están el cine fantástico, el de terror y también de animación. Cine que llega, por cierto, de países como Estonia o Indonesia. Es la ventana del festival al cine de género, al cine fantástico, gamberro, de humor negro y bueno, todo esto que normalmente metemos bajo el paraguas freak, ¿no? No queríamos que se perdiera, ni mucho menos en una edición tan importante como esta 20 edición del festival. Y un festival que se va a celebrar por primera vez en verano, el Internacional de Música de Canarias. Tomen nota, del 27 de junio al 1 de agosto. 50 conciertos componen un programa de primer nivel que va a llegar a las 8 islas y que arranca con un evento muy especial. El concierto Encuentro, dirigido por el maestro Gustavo Dudamel, en el que intervendrán jóvenes músicos de diferentes países latinoamericanos. Es una experiencia diferente para nosotros porque siempre habíamos sido un festival de invierno y bueno, estas circunstancias concretas no nos llevan al verano. Volveremos otra vez al invierno, esperemos que pronto. A pesar de las circunstancias, por desgracia ya poco a poco habituales en nuestro día a día, el festival desea continuar trabajando por la cultura y la ciudadanía de Canarias. Según la primera ola del Estudio General de Medios de 2021 hecho público hoy, Canarias Radio gana oyentes y se consolida como una de las emisoras más escuchadas en las islas. Los resultados la sitúan en la 5ª posición entre las emisoras más escuchadas en Canarias, de lunes a domingo, con 24.000 oyentes diarios. Una más Uno, que se emite entre las 10 y la 1 de la tarde, es el programa que se encuentra en la franja de mayor seguimiento de la emisora. Toda la tolerancia que no existe con otro tipo de conducta fraudulenta, sin embargo el fraude fiscal en este país, pues tradicionalmente Son algunas de las cuestiones que se responden esta noche a las 11:15 en el programa ¿A dónde va mi dinero?, que se emite en Televisión Canaria. En esta 5ª entrega se analizará cómo se selecciona a los contribuyentes que van a ser investigados y cuántas inspecciones se realizan anualmente. También veremos si en Canarias se comete mucho fraude fiscal, cuáles son las razones principales, qué pasa cuando se detecta fraude y a qué sanciones se enfrentan los deudores. Vaya año para celebrar el Día Internacional del Beso, ¿verdad? Se celebra cada 13 de abril como un homenaje al beso más largo de la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar tal día como hoy el Día de San Valentín. Además es un recordatorio de la importancia que tiene este gesto para las relaciones humanas. Vaya si lo echamos de menos ahora, ¿eh? Hombre, ¿ya era hora? Abrir una puerta y dar un beso, dar ese beso y que el mensaje sea: casi puedes estar regalando la enfermedad a quien más quieres. Más de un año en el que nos ha acompañado el ruido del hospital y ese color verde quirúrgico tan alejado de ese color suave y dulce que debe tener un beso. Vivimos entre besos robados, alejándonos de todo, buscando el mar, descubriéndonos para besarnos, huyendo a esos pocos espacios libres de mascarillas donde podemos besarnos. Así que llevamos un año en el que es más fácil besar un retrato e imaginar a quién besamos que besar a una persona. Un año que nos ha alejado de todo y ahí en mitad de la nada recibimos el beso de quien menos esperamos. Porque un beso, déjame besar a mamá antes de irme, que dice el hermano de George Floyd en el juicio por su asesinato, sirve incluso para definir a alguien. Besos desde que nacemos, besos al aire y besos para decir que sí, que queremos unirnos. Y así estamos, besando el futuro. Que se vaya a comer este melocotón, se va a llevar un beso mío. El beso es ese fruto prohibido que ha unido a políticos que ya se besan desde hace 40 años, que sirvió para provocarnos
esa idea de que todos los besos valen menos los besos perdidos. Quizás sea lo que nos toque, quizás sea cuando esto acabe, en esa fiesta que imaginamos que alguien en mitad de la calle nos quiera besar y terminemos dando un beso para la eternidad. Pero ahora no somos más que este beso que dibujó René Magritte, adivinando este futuro, casi dibujando a Agustina y a Pascual, que decidieron que ni la pandemia, ni el plástico, ni las mascarillas les iba a impedir un beso. Se olvida Michel de los besos volados, que son los que imperan este año hasta que se acabe esta situación. Mañana lluvia débil en el norte de las islas de mayor relieve. Victorio Pérez, en las demás islas, la previsión, bueno, es de otra distinta, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, Roberto, pero ojo, no se descarta nada. Ya hoy hemos tenido ese sombrerito en el Teide, del que hablaremos después en el programa, y que es signo de que algo está cambiando. De hecho, ha llovido ya en algunas zonas de la isla de La Palma. Mañana tendremos intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales en el norte, interior y este de las islas de mayor relieve, así que hay que tener a mano el paraguas por si acaso. Ustedes en el Telenoticias nos han mostrado ese chucho tan curioso que se acerca al puerto en La Gomera. Pues nosotros seguimos con curiosidades del mundo animal y les vamos a mostrar un cuervo que habla. Pero además literalmente, ese cuervo no solo habla, sino que además hace otras muchas cosas. Casi aprende tanto como un loro. Hablamos de su inteligencia después de los deportes. Hasta ahora. Justamente en los deportes, hoy hay baloncesto, en este momento en juego, mucha información de voleibol, de tenis, y tampoco se puede perder de vista, Daniel Álvarez, la última hora de Unión Deportiva y Club Deportivo Tenerife. Exacto, Roberto, ya hemos dicho, te va a sonar que el estilo de ambos equipos es bastante diferente. En los de Ramis, pues eminentemente defensivo y basado en el ataque, el de los amarillos. Hoy han tomado la palabra dos ejemplos perfectos de lo que prima en cada uno de ellos. De un lado, Dani Hernández, cada vez más asentado en el 11 tras un inicio de campaña bastante complejo y muy cerca de su renovación de contrato, luego lo explicamos. Del otro, Sergio Araujo, que debe dar un paso al frente ante la sanción de Jesse. El argentino hoy ha recalcado un deseo, cumplir su sueño frustrado de vestir de amarillo en primera. Y hemos estado en el entrenamiento del Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, que aspira al campeonato de la Liga Iberdrola de voleibol. Este fin de semana viajan a Alcobendas y esperan volver con la Copa en su haber. La serie está empatada a 1. Espacio hoy también para el tenis, con una de las noticias que sin duda más ganas teníamos de contar, y es que Carla Suárez está cada vez más cerca de regresar a la competición. Una estupenda noticia. Qué bueno, y que regrese totalmente recuperada, claro. Exacto. Que sí. Gracias. Está dentro de un momento, Daniel. Bueno, nos vamos a despedir con el significado, la importancia de una de las obras emblemáticas del siglo XX. Es lo que persigue la muestra Picasso, el viaje del Guernica en Arrecife. La Fundación La Caixa y el Museo Reina Sofía tienen esta muestra que permanecerá en la capital de Lanzarote hasta el próximo 11 de mayo. Incluye reproducciones audiovisuales, fotografías, carteles y dibujos de la época para explicar la historia de la creación y los viajes de una obra reconocida como símbolo frente a la guerra y de la lucha por la libertad. Con estas imágenes les dejamos hasta mañana. Que pasen una feliz noche.